quiero mostrarles la institución donde laboro. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja es un centro de referencia nacional donde acuden pacientes con comorbilidades, tratamientos complejos, tratamientos interdisciplinarios y son pacientes referidos del interior del país. Entonces, ya se imaginarán las situaciones con las que nos vemos nosotros para abordar el tratamiento que ellos requieren. El servicio de odontología pertenece al eje de especialidades quirúrgicas y nosotros contamos con 3 especialidades: la cirugía bucomaxilofacial, odontopediatría y ortodoncia. Es importante alimentar nuestra mente con conceptos teóricos que nos va a permitir ver con otros ojos al momento de evaluar los pacientes. Cuando nos llega un paciente para una interconsulta, lo primero que miramos es cuál es el diagnóstico médico que presenta el paciente, ¿no? Por citar un ejemplo, los pacientes con leucemias linfocíticas agudas en niños, quizás es un grueso de pacientes que se ve en el instituto y, como les decía, lo primero que vemos, que se nos viene a la mente es ¿qué espero ver yo en la cavidad bucal de un niño con este diagnóstico? Anticiparnos a lo que vamos a ver y muchas veces, pues, cuando ya evaluamos clínicamente al paciente, entendemos esa correlación que existe, entendemos que esta patología que ellos pueden presentar es producto de la patología de fondo, de la fase de la enfermedad. Y por otro lado, también debemos entender que esta patología puede ser producto del tratamiento farmacológico que están recibiendo ellos. Entonces, es importante nosotros alimentar nuestra mente con algunos conceptos teóricos para poder afrontar la clínica y la realidad. Con esta imagen de este paciente adolescente quiero mostrar, o sea, por qué el paciente está con los ojos cerrados. Es porque quizás el comportamiento de los pacientes que atendemos sabemos que tienen algunas comorbilidades. Entonces, uno hace una secuencia de fotos y la idea quizás en estas presentaciones es compartir con ustedes las mejores imágenes por un tema didáctico. Pero sabemos que detrás de esto hay posiblemente una serie de imágenes que se han podido tomar. En el instituto, como en muchos centros hospitalarios, estamos haciendo uso de las historias clínicas digitales, los cuales nos va a permitir hacer un control del tratamiento que venimos realizando y algo más importante, nos permite a nosotros ver cómo va el tratamiento en otras especialidades, el seguimiento. En este caso, este paciente que tiene un diagnóstico de trastorno mental, me va a permitir ver qué terapia farmacológica está recibiendo, si está asistiendo a sus controles periódicos, porque para mí es importante que el paciente esté estable, esté controlado por la especialidad dependiendo del diagnóstico que tiene, ¿no? En este caso podemos visualizar la medicación que está tomando, la sertralina, el valproato sódico. Es importante para mí la medicación que toma porque sabemos que también pueden tener efectos secundarios a largo plazo la medicación que pueden tomar. Clínicamente podemos encontrarnos con esta situación, con este tipo de maloclusión, y definitivamente acá hay un tema de una displasia ósea, y eso implica un manejo en conjunto con otras especialidades. Hay la necesidad de hacer el estudio imagenológico y vemos aquí, se repite una vez más, quizás la falta de colaboración del paciente que a veces no permite hacer unas buenas tomas en las imágenes. Por otro lado, la instalación de los aparatos es importante. Voy a comentar un poquito más adelante qué consideraciones debemos de tener previos al inicio del tratamiento, porque vamos a ver si va a tolerar o no los aparatos en boca. Entonces, es importante adelantarnos a diferentes circunstancias que podemos tener más adelante. Había mencionado que es un paciente para tratamiento interdisciplinario, ¿no? Acá vemos las imágenes con los dispositivos. Bueno, esta es la imagen un poco más actual del paciente, cómo va en esta fase quizás de finalización del tratamiento, ya próximos a retirar los brackets, ¿no? Y definitivamente es agradable cuando los resultados se van dando producto de un trabajo arduo. Sabemos que la ortodoncia son tratamientos largos y, bueno, donde necesitamos bastante la colaboración del paciente. Por otro lado, el servicio de odontología forma parte del programa Fisurados, del tratamiento interdisciplinario que requieren este tipo de pacientes. Como había mencionado, nuestros pacientes vienen del interior del país
y muchas veces con una limitación en cuanto a la situación económica, un lugar donde se va a hospedar, la parte económica para los pasajes. Pues, situaciones como esas que nosotros tenemos que ver la forma como ayudamos. A lo que quiero llegar es, hay la necesidad de nosotros ser más eficientes en nuestro tratamiento. Estos pacientes que requieren un tratamiento odontológico, la ortopedia prequirúrgica, y esta ortopedia prequirúrgica es un tratamiento que se tiene que realizar a corto plazo, y acá nosotros dependemos mucho de la colaboración de los padres, especialmente la madre, quien está en atención a los niños. Entonces, son tratamientos que tenemos que conseguir resultados a corto plazo, porque sabemos que los niños tienen una programación para sus primeras intervenciones del labio entre los 3 y los 6 meses, una programación de la intervención quirúrgica de paladar al año aproximadamente. Entonces, son tiempos que tenemos que tener en consideración para los resultados. Por otro lado, hacemos ortodoncia y ortopedia maxilar, ¿no? En este caso de un niño de 4 años de edad con un diagnóstico de autismo. Entonces, sabemos que el comportamiento que tienen estos pacientes con este diagnóstico, y ya se imaginarán las maniobras, el abordaje, las consideraciones que debemos de tener para este tipo de pacientes. Intraoralmente puede presentar este tipo de maloclusión, y la pregunta es, ¿cuán necesario es la atención que estos pacientes requieren? Sabemos perfectamente que con este tipo de maloclusión se va a ver restringido el normal desarrollo de las estructuras dentomaxilares. Entonces, el inicio del tratamiento va en función de la necesidad del caso. Bueno, es un dispositivo, es una propuesta, sé que de repente no todos comparten esta terapia de abordaje, pero es una opción más que la tenemos en consideración. Y estos son los resultados de un trabajo en conjunto, especialmente con los padres. Sabemos que los niños dependen mucho de los padres, y los resultados, el uso de los dispositivos, en este caso, mucho le debemos a los padres, especialmente a las madres. Siempre voy mi admiración a las madres para los tratamientos que vengo realizando. Por otro lado, también tenemos un grupo de pacientes con síndromes que ameritan un tratamiento interdisciplinario, pero con otras especialidades que comprometen maxilofacial, cabeza y cuello, genética, cirugía plástica, otorrino. Definitivamente ameritan un tratamiento interdisciplinario. Acá lo que quiero mostrar con esta imagen es de que muchos de nuestros pacientes vienen del interior del país, como este paciente del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Entonces, pacientes que definitivamente a uno les consta el esfuerzo grande que hacen por llegar acá a Lima y recibir un tratamiento, y a eso le sumamos la complejidad del caso que ameritan quizás no solamente 1 año, 2, 3 o 4 años de tratamiento. Son tratamientos largos y que nosotros tenemos que tener como ortodoncistas muchas consideraciones. La importancia de nosotros como ortodoncistas manejar una biomecánica que te permita tener resultados positivos en un tiempo, ¿no? Porque los pacientes en el interior del país les damos una cita mensual, algunas veces se demora 1 mes y medio en venir, o con casos extremos, un poco más. Entonces, ahí hay la necesidad de nosotros de poder colocar dispositivos que te brinden un buen pronóstico. Obviamente, detrás de ello hay la necesidad que los pacientes también tengan los cuidados respectivos para ello, ¿no? Y por otro lado, tenemos la necesidad de nosotros de valernos de los materiales en ortodoncia con las propiedades físicas, mecánicas que faciliten y sean conservadores frente a tejidos que de alguna manera están comprometidos. Entonces, tenemos la necesidad de valernos de los materiales con propiedades que ayuden a nuestro tratamiento de la biomecánica. Mostrar una imagen de una finalización es agradable, pero sabemos que los que trabajamos, los que hacemos ortodoncia, detrás de esa imagen bonita hay muchas historias que contar de cómo ha sido el proceso del tratamiento. Y quizás el valor agregado en este caso es cuál es la comorbilidad que tiene el paciente. Quizás eso lo hace diferente, le pone un granito más
de esfuerzo a todo este trabajo que hacemos en conjunto. Con esta imagen quiero mostrarles algo muy importante que no debe descuidar en el día a día de nuestras atenciones. Detrás de un paciente que necesita un tratamiento, hay una familia que deposita en nosotros toda su confianza, su esperanza, su ilusión para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, esa esperanza, esa ilusión que ellos depositan en nosotros, nos tiene que comprometer más con el estudio, capacitándonos más, con el único objetivo de hacer bien las cosas. El tema que les voy a presentar a continuación es en ortodoncia en pacientes con síndrome de Down. En esta ocasión voy a compartir la experiencia, los aprendizajes que me ha traído el haber realizado un tratamiento de un paciente con síndrome de Down. Obviamente tengo otros pacientitos que también están en camino. Más adelante, en otra ocasión, podremos compartir también. En el Perú, el número de personas que presentan síndrome de Down inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en el periodo de 2000 a 2015 es de cada 800 personas con discapacidad, 8 presentan síndrome de Down, y teniendo un porcentaje mayor en los hombres que en las mujeres. En relación a los antecedentes históricos, sabemos que en 1961 la revista The Lancet, realizada por prestigiosos genetistas, ellos hacen un pedido a la comunidad científica, que es desechar el término mongolismo. Sabemos que anteriormente se los denominaba así a los pacientes con síndrome de Down, sin saber que existía una raza asiática, una población que presentaba estas características. Pero es por ello que en la literatura se hace mención a estos términos de idiocia mongólica, en alusión a idiotez mongólica o degeneración en la raza humana. Fueron descritos de esa manera en la literatura, los cuales son considerados actualmente errores históricos en relación al estudio de este tipo de pacientes. Definitivamente acá se hace mención al doctor John Langdon Down, a quien se debe actualmente el nombre, puesto que él se ha dedicado de manera exclusiva al estudio de este tipo de pacientes en una determinada época de su vida. Sabemos que el estudio cariotipo, que va a permitir el estudio de mejor manera de esta patología, nos muestra que el 95% son cromosomas adicionales, ¿no? Que existe un cromosoma adicional en el par 21 y un grupo minoritario que existe una alteración cromosómica que es la translocación. Entonces, es por ello que se considera el síndrome de Down una patología cromosómica más prevalente en el recién nacido, dentro del grupo de las patologías cromosómicas, ¿no? Y también se hace mención a la incidencia de de cada 2.000 mujeres en grupos de edades que van entre los 20 y los 30 años, y una incidencia de 1 de cada 40 mujeres mayores de 40 años, ¿no? Entonces, son datos que debemos tener en consideración. En relación a los marcadores ecográficos sugestivos al síndrome de Down, se puede hacer estudios diagnósticos prenatales, ¿no? Como por ejemplo la translucencia nucal aumentada, ¿no? Que es un engrosamiento del tejido subcutáneo, que como podemos observar en la imagen inferior, un color azul, más ese tejido subcutáneo engrosado, en comparación quizás a un niño normal. Y por otro lado, también existen algunas alteraciones, como la ausencia del hueso nasal, ¿no? Y son marcadores ecográficos que van a dar indicio de que posiblemente estemos frente a un paciente con síndrome de Down. En cuanto al fenotipo y las comorbilidades del paciente con síndrome de Down, definitivamente esa trisomía en el par 21, esa triple copia de material genético que existe en el par 21, va a desembocar, va a desencadenar las características fenotípicas y las comorbilidades que puede tener. Definitivamente para el pediatra neonatólogo es importante saber cuál es el impacto que tiene el síndrome de Down en el resto de los órganos
o sistemas que pueden poner en riesgo la vida y la supervivencia del recién nacido, ¿no? De manera muy general, podemos mencionar que a nivel de la cabeza y cuello presentan braquicefalia, un occipital aplanado, un cuello corto, a nivel de la cara, un epicanto, nariz pequeña con un puente nasal plano, una protrusión lingual, orejas pequeñas, conducto auditivo estrecho, ¿no? Y a nivel, dentro de las comorbilidades, sabemos que hay un compromiso del sistema cardiovascular, presentando cardiopatías, la tetralogía y entre otras alteraciones cardíacas. A nivel del sistema endocrino también hay alteraciones como el hipotiroidismo, diabetes, a nivel digestivo, a nivel del sistema osteoarticular, a nivel hematológico también sabemos que hay una predisposición a desarrollar leucemias y por ende pues también recordar que son pacientes de alguna manera con un sistema inmunológico susceptible a infecciones, ¿no? Entonces, es por ello que hay la necesidad siempre de trabajar de manera interdisciplinaria. En cuanto al desarrollo de las funciones orales, tiene un proceso, ¿no? Un neonato, quizás la primera función que realiza es la función de la respiración. Enseguida viene la función de la succión. Y estas dos funciones tienen que estar coordinadas y tiene que darse de manera muy rápida porque, y tiene que estar sincronizadas, se quiere decir, para la sobrevivencia de un recién nacido. Y obviamente cuando estamos frente a un paciente con síndrome de Down que tiene las características de la hipotonía, hipotonía muscular, posiblemente esta función de la succión, de la alimentación, de la deglución, se va a ver comprometida, ¿no? Existen dentro de las características generales, definitivamente la alteración a nivel del encéfalo de las células neuronales que se presentan desde la vida intrauterina van a desencadenar ciertas características, ¿no? Como por ejemplo el envejecimiento prematuro, alteraciones neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, son características propias en este síndrome, ¿no? En cuanto al perfil conductual, debemos mencionar que no existe un solo patrón perfil en el síndrome de Down. Este perfil está condicionado a ciertos factores, ¿no? Como las características genéticas, la maduración neurológica, la capacidad intelectual y otros factores socioambientales que influyen en el desarrollo temprano de estos niños. La mayoría de los niños con síndrome de Down son sociables, alegres, amistosos, con un sentido del humor agradable. Existe un segundo grupo minoritario que presenta un menor desarrollo intelectual, que manifiesta ciertos comportamientos de apatía, ¿no? Y otro tercer grupo minoritario también, que es un grupo que es de difícil de controlar, son agresivos y destructivos. Entonces, para nosotros es importante ubicarnos frente a qué tipo de paciente estamos para poder nosotros plantear una propuesta de tratamiento, ¿no? Los niños con síndrome de Down son particularmente dependientes de las motivaciones externas, al igual que todos los niños. El perfil conductual y el tratamiento ortóntico. Actualmente, cuando estamos frente a un niño de 10 años, 15 años con síndrome de Down, posiblemente estamos frente a un producto, un niño que tiene padres jóvenes, y sabemos que los padres modernos, si se quiere decir, ya tienen otra forma de pensar, de afrontar este tipo de situaciones. Saben perfectamente que la estimulación temprana va a ayudar mucho en el desarrollo de estos niños. Y es por ello que los padres buscan no solamente tratamientos preventivos o recuperativos, sino también buscan tratamientos estéticos. Y la ortodoncia no es ajeno a esta necesidad, porque sabemos que las alteraciones funcionales, las maloclusiones, la hipotonía, pueden no solamente alterar un problema funcional, como digo, sino problemas de adaptación de la persona en la sociedad.
Entonces, digamos que la demanda de la necesidad de tratamiento está incrementándose en este grupo de pacientes. La motivación del entorno familiar es muy, muy importante. Es muy importante que los padres tengan muy claro la importancia que cumplen ellos durante todo el proceso del tratamiento. Y quizás esta motivación se tiene que centrar en el niño, en el paciente. ¿Ok? Hay la necesidad de involucrar a toda la familia para la colaboración del paciente. Y los niños tienen que percibir que su familia es feliz porque lo ven a él feliz. Entonces, y todo ello suma para nuestro tratamiento. La comunicación con el paciente es muy importante. Es más, es recomendable que durante las primeras sesiones participe la persona quien está más tiempo con el paciente. Generalmente son las mamás. Las mamás saben cómo hablar, cómo manejar ciertas situaciones emocionales frente a diferentes situaciones. Entonces, nosotros aprendemos bastante de los papás, especialmente de la mamá. Es importante que haya una buena comunicación porque sabemos que ellos pueden verse limitados en la capacidad de comprensión o dificultades fonológicas que puedan tener. Entonces, la idea es crear un ambiente agradable, confortable para el paciente. ¿Cómo mejorar el grado de colaboración? Definitivamente responden positivamente a la motivación, al igual que todos los niños. Es importante tener en consideración la hora para su atención, recomendable en las mañanas, un poco más descansado. Es importante el manejo de conducto, la familiarización del ambiente odontológico, los ruidos, las luces, los instrumentos, el personal, la indumentaria. Es importante hacer un manejo previo de la conducta en el ambiente del consultorio. El tiempo de tratamiento también es importante porque al igual que todos los niños se cansan, entonces es importante tener en consideración esos detalles. Quizás aquí en esta parte algo importante es las expectativas a la tolerancia. ¿Cómo medimos la tolerancia? ¿Será capaz de que el paciente pueda tolerar un dispositivo en la boca? Fue una de las primeras preguntas al inicio de la presentación. Hay formas como por ejemplo, le coloco las gafas al paciente, ver si tolera o no tolera, si el paciente es capaz de utilizar un reloj dental, perdón, un reloj en la mano. Entonces, son situaciones que nos van a dar, nos da información de que sí el niño es capaz de tolerar hacer uso de ciertos dispositivos en su organismo. Entonces, por otro lado, Ay, ¿cómo es posible? el papel psicomotriz. Sabemos que hay una disminución en la capacidad, en las habilidades que ellos puedan presentar, y es importante. Ellos hacen su mejor esfuerzo para hacer bien las cosas, pero hay la necesidad de complementar, ayudar en este proceso de higiene. Y más aún, sabemos que los pacientes que son portadores de dispositivos en bocas, el tema de la higiene es un poco más dificultoso. Entonces, sí o sí, hay la necesidad de que los pacientes tengan un apoyo en cuanto a la higiene, ¿no? Porque sabemos que los pacientes tienen una predisposición a desarrollar enfermedades periodontales. En cuanto a la morfología, funcionalidad y patología oral, debemos mencionar que la hipotonía muscular generalizada que ellos presentan, y más exactamente la hipotonía muscular a nivel de la cavidad oral, orofacial, es muy determinante. Ellos pueden presentar esas comisuras labiales bajas, un labio superior inactivo, un labio inferior evertido y una lengua protruida. Definitivamente esa hipotonía, esa característica del tono muscular va a hacer que se presente de esta manera el tejido blando. Y por otro lado, esta hipotonía también va a ocasionar alteraciones funcionales, sí, ¿no? Como por ejemplo la incontinencia salival, respiración bucal, puede ocasionar también cierta sequedad en los labios, y si a eso le sumamos también
el sistema inmunológico que se ve comprometido los hace más susceptibles a adquirir ciertas enfermedades. ¿Okay? ¿No? En cuanto a los labios, ¿no? El 25% de los pacientes presentan fisuras labiales verticales, profundas, dolorosas, que presentan escamas, descamaciones, ¿no? Y estas alteraciones, según la bibliografía, aparecen a partir de la tercera década de vida, ¿no? Generalmente el labio inferior es el que se ve más afectado y la ubicación cerca a la comisura labial o en la comisura labial. Y definitivamente estas fisuras profundas las hacen susceptibles a sufrir infecciones micóticas, ¿no? Y por otro lado, también esa sequedad de los labios o esa forma de presentarse en ellos, en la literatura hace mención a que puede haber un compromiso en cuanto al tamaño y el número de las glándulas a nivel de la mucosa labial que se van a ver afectadas, y es por ello que ellos se presentan de esta manera. En cuanto a la lengua, la protrusión lingual es una característica en ellos, y quizás, ¿por qué se presenta esto? La literatura trata de explicarnos de que las hipertrofias de las amígdalas, las hipertrofias de las adenoides, condicionan al adelantamiento de la posición de la lengua. Por otro lado, también el tamaño de la lengua, que en gran porcentaje presenta la macroglosia, también es un factor muy importante en el desarrollo de los tejidos óseos, ¿no? Sabemos que la estimulación de los músculos sobre el tejido óseo va a ocasionar la osteogénesis de alguna manera y va a facilitar el crecimiento, el redireccionamiento de las estructuras óseas. Entonces, la lengua puede verse comprometida en cuanto a su función. Puede ver comprometida esa hipotonicidad con el proceso de la fonación. La posición de la lengua protruida puede alterar el desarrollo de la oclusión. Y por otro lado, como mencioné, también la disfunción de la lengua de alguna manera también condiciona al desarrollo de las estructuras óseas. Por otro lado, también ellos presentan hipertrofia de las papilas, mostrándose en grietas en el dorso de la lengua, y lo que da esa característica de la lengua fisurada o lengua escrotal. Estas fisuras profundas definitivamente son sitios de retención de alimentos y que ocasiona no solamente infección, sino pues ocasiona mal aliento también, ¿no? En cuanto a los dientes, sabemos que la erupción de los dientes de leche va a permitir el inicio de la masticación y también va a permitir el lenguaje. Y la erupción dental en los niños con síndrome de Down está retrasado. Aparecen a partir de aproximadamente entre los 12 y 24 meses de edad y va terminando entre los 4 y los 5 años. Tardía, ¿no? Definitivamente, y porque en condiciones normales sabemos que entre los 2 años y medio y 3 años ya debe estar todos los dientes de leche. Y entre los 4 y los 5 años ya debe haber un patrón maduro de la masticación, de la deglución, de la respiración. Pero sin embargo, en ellos vamos a observar que hay un retraso en todo este proceso de adaptación, ¿no? Más del 50% presenta agenesia dentaria, alteraciones morfológicas que van a repercutir en el tratamiento de la ortodoncia, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante en una diapositiva. Por otro lado, también
La microdoncia se presenta en un porcentaje de 25 a 55% y otras alteraciones como el taurolidismo en un 33 a 55%. Otras alteraciones estructurales es la hipoplasia, la hipocalcificación del esmalte debido a desórdenes metabólicos que se instauran ya a nivel del germen dentario desde la vida intrauterina. Y obviamente estas alteraciones pueden desencadenar en malestares más adelante en el paciente, ¿no? Pueden presentar desgaste coronario temprano producto de esa hipoplasia o esa hipocalcificación. Presentan atrición secundaria al bruxismo. Sabemos que el bruxismo es una patología frecuente en ellos. Y por otro lado también pueden presentar erosión dentaria a consecuencia del reflujo gastroesofágico que ellos pueden presentar también. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera se afecta el desarrollo y la función del complejo orofacial? Sí se ve afectado definitivamente esta hipotonicidad muscular, esta falta de coordinación motora en lo que es la masticación, la deglución, la fonación, va a traer como consecuencias alteraciones en el normal desarrollo de las funciones. Dentro de las alteraciones dentarias también sabemos que la patología más frecuente en la población en general es la caries en la infancia. Pero sin embargo, en ellos, la literatura, existen muchos estudios que coinciden en que los pacientes con síndrome de Down son menos propensos a padecer la caries dental. Y hay diferentes argumentos que justifican, que sustentan el porqué, ¿no? Como por ejemplo, la erupción retardada de los dientes hace de que ellos estén expuestos tardíamente a los factores cariogénicos, la microdoncia, el tamaño de los dientes, que implica la menor cantidad de exposición de superficie dentaria a los factores de la caries, diastemas que facilitan la autolimpieza en la cavidad bucal, el pH bajo también, ¿no? Hacen mención el pH bajo, la concentración alta de fósforo y calcio en la saliva, que va a tener un efecto protector de la acción de los microorganismos sobre la superficie de los dientes, ¿no? Bueno, existen estudios epidemiológicos en gemelos, ¿no? Donde se concluye que 78% son libres de caries, ¿no? Frente a un 58% de sus mellizos no sindrómicos, ¿no? Entonces, es, diríamos, algo favorable en ellos, ¿no? El tema de la caries o inicio tardío. Sin embargo, la enfermedad periodontal es el principal problema en ellos. Afecta al 35 y 70% de los niños y al 90 al 100% en los mayores de 20 años. Y esta tiene una aparición temprana y una evolución rápida, con inflamación de la encía, úlceras en las papilas interrentarias, y esta agresividad quizás también se va a ver incrementada por ciertos factores, ¿no? Dentro de los factores etiopatogénicos locales está el tema de la falta de la habilidad motora para hacer una buena higiene, está la malposición dentaria que ocasiona la retención de alimentos, que dificulta una buena higiene bucal. Dentro de otros factores, quizás la respiración bucal que ellos desarrollan hace que la boca la tengan un poco seca, y eso también condiciona el desarrollo de estas alteraciones. Quizás como factores etiopatogénicos generales, acá el sistema inmunológico comprometido también es un condicionante
al desarrollo de estas alteraciones. Bien, a continuación voy a presentarles en el caso clínico en mi paciente, 14 años, de iniciales de JPA. Con él pasó algo curioso. Este caso lo he desarrollado en la especialidad cuando era residente en la Universidad San Marcos, y quizás ha sido para mí yo no diría un reto, sino yo diría una gran responsabilidad que implica el inicio del tratamiento, y tratamientos que son largos, ¿no? La ortodoncia son tratamientos largos. Era el papá quien acudía a la consulta, y con él empezamos. El papá ha sido un paciente, una persona que siempre ha estado predispuesta para el tratamiento de su niño, muy responsable, eso sí debo mencionar, responsable, y ha jugado un papel muy importante en el tratamiento de nuestro amigo Joaquín. Bueno, las características que presenta nuestro paciente presenta una fase dolicofacial, una simetría leve, una constitución mediana, hay un cierre labial, hay un hipertelorismo, estrabismo, un puente nasal definido, ¿no? Características propias de alguna manera del síndrome de Down ya descrito, ¿no? En cuanto al análisis de las sonrisas, los que realizamos ortodoncia sabemos que hay que hacer un análisis fotográfico de la sonrisa, y quizás nosotros cuando trabajamos con niños no logramos conseguir una buena imagen de la sonrisa, y quizás la imagen no se presta para hacer el estudio comparativo que hacemos con el otro grupo de pacientes que sí son colaboradores. Entonces, básicamente con ellos, la sonrisa, la imagen que ellos nos puedan mostrar, nos sirve como referencia para ver cómo es que ellos expresan ciertos comportamientos, ciertas emociones, ¿no? Bueno, el perfil típico, cóncavo, por el prognatismo mandibular, la hipoplasia del tercio medio facial, características como la clinodactilia, ¿no? Que es la ausencia de la falange medial en el dedo meñique, ¿no? Y el pliegue palmar único o pliegue simiano que le llamamos, ¿no? En cuanto a la evaluación intraoral, mire, como podemos observar, es un paciente con una dentición permanente, tiene 14 años, la morfología de la arcada ovoidal, la maloclusión, y quizás lo agradable ver acá es la ausencia de caries, ¿no? En la arcada inferior, una arcada un poco más parabólica. Lo que llama la atención acá es la ausencia de un incisivo inferior, ¿no? En una vista lateral vemos cómo se presenta la oclusión dentaria, una relación molar clase 1, una relación canina no registrable, y una alteración, una mordida abierta lateral, ¿no? En una vista frontal podemos ver cómo se presenta esa alteración de la línea media producto de la ausencia de ese incisivo inferior. A la evaluación radiográfica, bueno, podemos ver que hay unos cóndilos delgados y alargados, ausencia de los gérmenes dentarios de las piezas 2.3, 3.8, 4.8, hay agenesia de la pieza 4.2, ¿no? En cuanto a lo que es la evaluación radiográfica, igual, de manera, ellos presentan una base craneal anterior disminuida, un cuerpo mandibular desproporcional a esa base craneal, un perfil cóncavo, un plano mandibular hipodivergente, ¿no? Y una verticalización de los incisivos inferiores. Este es el sumario de diagnóstico del paciente.
Para el inicio del tratamiento, cuando uno es residente, pues tiene que buscar información respecto al tema y cómo y hacer una propuesta de tratamiento. Quizás con este artículo lo que quiero mostrar es los cuidados, ¿no?, que debemos de tener, porque existen riesgos que se pueden ocasionar producto de la instalación de los aparatos, ¿no?, como este dispositivo que ha sido retirado quirúrgicamente del estómago, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración. Y otra consideración también es, en ortodoncia siempre deseamos tener un caso finalizado con una oclusión ideal, ¿no? Pero sabemos que con los pacientes con síndrome de Down tienen ciertas alteraciones morfológicas, no solamente morfológicas, sino también numéricas, lo cual a veces imposibilita de poder terminar un caso en las mejores condiciones, ¿no? Son imágenes que nosotros encontramos en algunos artículos publicados. Entonces, empezamos el tratamiento con Joaquín, hemos ido aprendiendo de cuáles eran sus motivaciones, y bueno, pues y también la maniobra previa antes de la colocación de los dispositivos en boca. Definitivamente hay que tener bastante paciencia para el inicio de la instalación de los dispositivos en boca. El objetivo de estas imágenes en esta ocasión es hablar sobre biomecánica de la ortodoncia. Básicamente lo que quiero mostrarles en esta imagen es que durante el tratamiento existen momentos bonitos y momentos complicados. Y en esta ocasión muestro esta imagen donde hubo un momento en que hubo una complicación por un tema de falta de continuidad en el tratamiento, por un tema quizás ajeno a la voluntad. A veces puede haber un problema familiar, un viaje, salud, o lo que fuera, que condiciona la continuidad del tratamiento, y obviamente esas situaciones pueden poner en riesgo y complicar el tratamiento como la que hemos tenido. Y acá quiero mencionar al doctor Luciano Soldevilla, profesor de ortodoncia de la Universidad de San Marcos, por todo el apoyo en la realización de este tratamiento. Acá básicamente mostramos ya el caso finalizado, donde quizás hay siempre la necesidad de hacer un control de una buena higiene y el uso de los elásticos importantes, ¿no?, que los papás juegan un papel muy importante en esta parte. Para mostrar ya las imágenes finales, aquí está Joaquín, luego del tratamiento. El perfil, bueno, el objetivo del tratamiento de la ortodoncia, pues sabemos que no va a influenciar en el tamaño de los huesos. La imagen de Joaquín ya más alegre. El antes y el después. Y bueno, esta imagen refleja la satisfacción de ambas partes. En especial para mí, ¿no? Porque haber llegado a la meta te da una satisfacción personal, a veces difícil de expresarlo con palabras, ¿no? Es una emoción que uno siente de haber concluido el tratamiento y haber cumplido las expectativas del paciente, especialmente de la familia, ¿no? Como mencioné, detrás de un paciente especial hay una familia que va a estar muy agradecida. Bien, quiero compartir esta imagen con mi familia, ustedes, para mencionar dos cosas. Quizás mis hijos, cuando estoy frente a un paciente niño, lo miro con los mismos ojos como si estuviese mirando a mi hijo también. Entonces, esa parte lo he desarrollado, lo he aprendido más con el día a día cuando estamos trabajando con niños, y definitivamente cualquier decisión que yo tome
en el tratamiento, lo hago pensando en qué es lo que yo haría a mi niño. Entonces, por otro lado, quiero agradecer a mi esposa por el apoyo que me brinda. Y bueno, y muestra de ello, a pesar de las múltiples actividades que ella siempre tiene el hábito de la lectura, de la investigación, y como habrán podido ver, parte de la referencia bibliográfica y un trabajo que ella ha desarrollado sobre una guía de atención en odontología para pacientes con síndrome de Down. Muchas gracias por su atención